Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 7 de Antropología Filosófica. Estamos trabajando el texto de Fichte, Fundamento del Derecho Natural, y voy a tratar de ser lo más breve posible en la recapitulación de algunos puntos de lo que veníamos viendo en función de esclarecer o de anticipar lo que vamos a ver. Recuerden que en la doctrina de la ciencia Nova Método hablamos de la necesidad de articular libertad y limitación. Libertad y limitación. Esto es clave en el fundamento del derecho natural, donde el objeto fundamental va a ser cuáles son las condiciones para construir una comunidad jurídica de seres que sean libres y que por consiguiente van a tener que ser también limitados. En ese sentido, señalábamos algunos aspectos que aparecen ya en la introducción. Hablamos la clase pasada, de la estructura del texto, lo importante de tener en cuenta esa estructura, sobre todo para construir una interpretación y no perdernos en los sesgos que pueden llevar a visiones parciales o segmentadas. Y respecto de la introducción señalamos el primer párrafo, ¿no? El carácter de la racionalidad como coincidencia entre actuante y actuado, y ahí ya tenemos una clara referencia a la doctrina de la ciencia. Y señalamos también otro pasaje de la introducción muy importante, y tan importante como esto que decíamos, la necesidad de articular libertad y limitación. Tan importante como eso es tener en cuenta que para Fichte el sí mismo, el individuo como tal, como individuo, como persona determinada, se construye a partir, y necesariamente se construye a partir de la relación con el otro. O sea, no hay sí mismo sin un otro. Y esa dinámica de necesidad mutua afecta incluso, vamos a ver en los primeros parágrafos, a la autoposición. Entonces, las condiciones para la construcción de una comunidad jurídica supone, recapitulando estos aspectos, una unidad común de muchos seres finitos que comparten un mismo ámbito, una misma esfera de libertad, y que justamente para compartir y asegurar esa esfera de libertad y ser libres efectivamente en el mundo sensible, tienen que establecer una serie de limitaciones recíprocas que permitan, digamos, la convivencia, no sé si armoniosa, pero por lo menos ordenada, segura, pacífica, de seres que, vamos a ver, además se constituyen específicamente relacionándose. No de manera absolutamente individual, sino que la individualidad en realidad para Fichte es un resultado. Es un resultado de una serie de relaciones recíprocas. Este es el marco general desde el cual tenemos que pensar la temática de los primeros parágrafos del fundamento del derecho natural. La vez pasada también bosquejamos las dos secciones, las distintas secciones en realidad que tiene dentro de la estructura de esas distintas secciones que tiene la obra, las dos a las cuales nos vamos a dedicar, ¿no? Por un lado, lo primero es el tema de la teoría de la intersubjetividad o teoría del reconocimiento. Vamos a ver que ahí aparece la exhortación y vamos a tratar de comprender esta dinámica de necesidad mutua, ¿no? de mutua autoposición, que aparece en los primeros parágrafos. Y el otro recorte que hacemos de esta obra
corresponde a la teoría de la corporalidad, o sea, del cuerpo propio, ¿no? Y el primero, entonces, la intersubjetividad o interpersonalidad y el reconocimiento forman parte de la sección llamada deducción del concepto de derecho, mientras que la temática del cuerpo propio y la influencia recíproca forma parte de la deducción de la aplicabilidad del concepto de derecho, es decir, de la segunda sección. Dicho todo esto, vamos al comienzo específicamente del texto, esto es al parágrafo número 1. Bien, este parágrafo número 1 reza, primer teorema, que también puede ser tomado como tesis o proposición: un ser racional finito no puede ponerse a sí mismo sin atribuirse una actividad efectual libre. Bueno, actividad efectual o actividad causal, como decíamos la vez pasada, es la Wirksamkeit, es la actividad transformadora, ¿no? Es la actividad que opera sobre lo real y que lo transforma. Tenemos que entenderla de esa manera. Y es justamente la última forma de actividad que presenta Fichte en el Fundamento de 1794. Tengamos en cuenta para estos pasajes del texto, conviene siempre tener bien en clara la idea principal, o sea, la enunciación del parágrafo. Y a partir de ahí hacer la reconstrucción. Pero primero pongamos bien en claro eso, porque si no, a veces los pasos de la demostración que va a hacer Fichte, más allá de si se cumple lógicamente, si hay saltos o no, en sí mismos no se entienden si uno no tiene bien presente cuál es el punto de lo que está diciendo. El punto principal, ¿no? Y a partir de ahí analizar el texto ya más en detalle, pero siempre hay que tener bien en claro el punto principal. No puede ponerse a sí mismo sin una actividad causal, ¿no? Es decir, el ser racional. Estamos hablando de un ser racional ya finito, o sea, este comienzo difiere muchísimo, difiere por completo del yo absoluto del que hablamos en su momento. Es un ser racional finito, estamos en el llano, en el plano de la finitud, o sea que acá hay limitaciones por todos lados, pero al ponerse, ¿sí?, se pone como un ser transformador de la realidad, ¿sí? Y así empieza el primer paso de la demostración. Si un ser racional debe ponerse como tal, entonces tiene que atribuirse una actividad cuyo último fundamento reside absolutamente en sí mismo, ¿sí? Ponerse implica atribuirse una actividad cuyo fundamento es el ser racional mismo. Y esta es, bueno, prosigue, ¿no?, la actividad que regresa a sí misma, yoidad, subjetividad, que es el carácter, es lo más propio del ser racional. Entonces, es cierto, es un punto de partida completamente diferente del yo absoluto, pero al mismo tiempo, fíjense, Fichte está reconociendo en el ser racional finito la autoposición como un gesto de libertad fundante. Esto quiere decir que no es el yo absoluto, claro, pero hay un eco, sobre todo, bueno, en esto de ponerse, y ese ponerse que tiene solo como fundamento solamente a sí mismo. Bien, entonces se especifica en este segundo párrafo, tercer párrafo, también en relación con la reflexión. En el segundo punto, el ser racional no puede poner su actividad como tal en la intuición del mundo. ¿Por qué? Porque la intuición del mundo es secundaria, ¿no? O sea, acá aparece el mundo, que va a aparecer deducido en el siguiente parágrafo, pero claro, como un paso secundario, la limitación, ¿sí?, la referencia a un no yo es secundaria, por eso esto es una filosofía trascendental, como va a decir después. Es decir, la actividad orientada hacia un objeto, Fichte le va a llamar actividad objetiva, y en eso consiste la intuición del mundo.
¿Y qué es esa actividad objetiva u orientada hacia un objeto? Bueno, justamente es la descripción de aquellos límites que encontramos simplemente por actuar. Como seres racional finitos, nos encontramos limitados todo el tiempo. Y eso lo vemos en la misma acción nuestra transformadora, que se presenta como una evidencia, como algo que está ahí. ¿Sí? Ahora bien, esa actividad supone una actividad fundante, que es justamente la actividad que regresa sobre sí misma, a partir de la cual se va a poder deducir la actividad orientada a los objetos, ¿no? Entendidos como algo exterior, como limitaciones. Bien, en el paso 3 de la demostración, esta contraposición entre la actividad libre o que regresa a sí misma y la actividad objetiva orientada a un objeto se lleva al extremo. ¿Cuál es la característica de esta última? Bueno, es que en la actividad de la intuición de mundo, dice Fichte, el sujeto se siente como coaccionado o vinculado, ¿sí?, a tener que representarse aquello que se le aparece tal como se le aparece, ¿no?, sin nuestra intervención. Tenemos que representarnos los objetos así como son según nuestro parecer, sin nuestra intervención, ¿no? Esta idea de, bueno, hay objetos que nos son dados de determinada manera, así los percibimos, así los sentimos, y en tanto actividad objetiva, o sea, conocimiento del mundo, tenemos que representarlos o reflejarlos tal como se nos presentan. Uno podría decir, bueno, estamos coaccionados, pero coaccionados acá quiere decir coaccionados a ser coherentes con aquello tal como se nos presenta. O sea, se nos presenta un árbol de color marrón y verde, para hacer el dibujito bien sencillo, y entonces, ¿qué decimos? Bueno, estamos obligados a representarnos un árbol con tales características, porque así se nos presenta. ¿Pero podríamos representarlo de otra manera? Sí, podríamos. No es tal como se nos presenta, pero podríamos. No es imposible. No estaríamos reflejando lo dado tal cual se nos da. Lo estaríamos modificando. Y ese tal cual se nos da, al mismo tiempo, supone una actividad libre. Mismo en la representación, ¿sí?, que supuestamente estaría coaccionada por aquello, por las características de aquello que se nos da, pero al mismo tiempo ese coacción es un dejarse coaccionar en la captación del objeto. Esto entonces, el punto 3 de la demostración. Hasta acá. Bueno, verán que tiene distintos pasos, ¿no? A, B, C, está más que nada en el paso A de esta cuestión. En la página 118, tercer párrafo, más o menos retoma esta cuestión, acentúa la oposición entre los dos tipos de actividad, y al mismo tiempo que acentúa, verán ahí en ese párrafo, que al mismo tiempo que acentúa la contraposición, insiste en que hay que relacionarlas, ¿no? Hay que relacionarlas. ¿Qué es lo que termina mostrando acá? Bueno, lo que termina mostrando acá es que el conocimiento es una actividad práctica, ¿no? Es decir, que conocer, que intuir los objetos del mundo supone proponerse, ¿sí?, ponerse como fin conocer esos objetos. Y por eso, a la base de la teoría está la práctica, ¿sí? Justamente los corolarios, afirma esto, ¿no?, que el yo práctico es el fundamento, ¿no? Es el fundamento. Y concluye ese primer maravilloso párrafo, ¿no? El querer
hacia la mitad dice, el querer es el carácter esencial propio de la razón, ¿no? O sea, la razón es práctica. Y en esa práctica se manifiesta fundamentalmente, originariamente, por un querer. Y a partir de ese querer se puede entender la actividad objetiva o de intuición del mundo. La facultad práctica es la raíz más íntima del yo y sobre ella se apoyan todas y están prendidas a ella todas las capacidades, las facultades o las actividades del yo. Fíjense, de hecho, qué importante ese segundo párrafo donde Fichte dice, bueno, no vamos a obtener el yo de las representaciones, ni del mero acompañamiento de las representaciones, de ahí tendríamos como que compilarlo. Esto es un tema que aparece en la Nova Método, que aparece sobre todo en la segunda introducción, en la discusión con los kantianos, y de la mera compilación nunca se obtiene la unidad. ¿No? Es decir, de un juntar, nunca se obtiene la unidad, justamente porque la unidad surge de la autoposición del yo que se pone a sí mismo. Y ese ponerse es un acto de la voluntad, es un querer. Y el querer es lo que fundamenta al representar, ¿no? Que es lo que va a seguir diciendo en el curso de este corolario. Bien. Y ese querer es la autoposición del yo o de la razón, que a partir de esa autoposición, como fundamento, se puede deducir todo lo demás. Bien, de modo que el corolario de este párrafo, de este parágrafo número 1, tiene bastantes cosas de las que se pueden encontrar en las introducciones a la Nova Método o también en las introducciones mismas, primera y segunda, de Fichte. Vamos ahora al parágrafo número 2. El parágrafo número 2, como vemos, es una consecuencia del primero, porque de hecho, con el tema de la intuición del mundo y la actividad objetiva, de alguna manera está anticipando lo que va a decir acá. Leo, ¿no? Mediante este poner su facultad o de su facultad para una libre actividad causal, acá usa la misma palabra Fichte que en el anterior, ¿no? La Wirksamkeit, el ser racional pone y determina un mundo sensible fuera de él. Bueno, esto está claro, ¿no? Si la actividad causal tiene que trabajar sobre, ¿no? Trabajar en el sentido fuerte, ¿no? No solo atenerse, sino también modificar los límites. Entonces es natural que el ser racional, como finito, que se atribuye a esta actividad, pero que esta actividad se relaciona con la orientación al mundo, tiene que poner un mundo, ¿sí? Tiene que ser puesto un mundo fuera de él, sobre el cual esta actividad transformadora ha de volcarse y a partir de la cual, y ese mundo será el punto, digamos, de referencia para los objetos, ¿no? Para la actividad orientada a objetos. Pero fíjense la formulación es, hay que poner el mundo. O sea, el mundo no está dado. Uno lo toma como dado, pero no es que hay una cosa en sí que lo fundamenta. El mundo está puesto por la misma dinámica de la actividad que requiere para su propio despliegue, para su propio desarrollo, de la limitación. Y si requiere de la limitación, quiere decir que del límite para allá hay otro. Ese otro en la otredad ahora, no en un sentido de personas, sino en un sentido de objeto, de objetividad, es el mundo. Lo que denota el límite es el mundo. Pero ese mundo también está puesto, ¿sí? Si bien aparece, se nos presenta acomodado sin nuestra intervención, también está puesto. Puesto por la misma dinámica de la actividad del yo. Bien, la especificación de este parágrafo 2 es bastante breve. Después directamente están los corolarios, que ahí hay un poco más de desarrollo. Pero veamos
esto que Fichte especifica al principio, ¿no? Él lo pone, o sea, ser racional finito pone al mundo sensible fuera de él. Solo lo absolutamente espontáneo, o sea, lo autoactivo, ¿no? Lo que genera acción desde sí mismo, o lo práctico, fíjense qué curiosa equiparación acá, es puesto como subjetivo, como perteneciente al yo. Cuidado con subjetivo porque el yo es sujeto y objeto. Y por la limitación del mismo, o sea, del yo, el yo mismo es limitado. ¿Sí? Lo que queda fuera de esta esfera, o sea, de la limitación, el más allá de la limitación, es puesto porque reside fuera de ella. Como no producido, o sea, es puesto como no producido ni a producir por la actividad del yo. Puesto como encontrado, como dado, con determinadas características, veníamos diciendo. ¿Sí? Eso es lo que está puesto, pero también es puesto. ¿Por qué? Porque está referido al yo. Y si no estuviera referido al yo, tendría que referirse a una cosa en sí, pero eso sería dogmatismo. Si está referido al yo, está puesto como no puesto, digamos así, o como no producido. Surge, dice Fichte, un sistema de objetos. Esto es un mundo que existe independientemente del yo, esto es del yo práctico, del yo que actúa. ¿Hay un mundo? Sí. Surge un mundo de la misma dinámica de la actividad del yo que lo lleva a poner aquello que no produce como no producido. La pregunta acá que uno se hace es ¿por qué un sistema de objetos? ¿Por qué no un múltiple caótico de objetos? Bueno, de alguna manera se ve que en ese poner hay también una necesaria reunificación del lado del yo que, por decir así, obliga o lleva, no más que obliga, lleva a pensar que se trata de un sistema, de algo unificado. Bien, en los corolarios va a tomar también otro motivo muy fuerte de la nueva método, que es esto de la filosofía trascendental, es la que plantea que el mundo no es para sí, que el no yo no es para sí, sino que solo el yo es para sí, es decir, que el no yo es para el yo. Y en este sentido, solo el yo es por sí mismo, autorreferencial, ¿no? Entonces, si el no yo fuera teóricamente para sí, eso es dogmatismo, ¿no? Eso es referir a una cosa en sí, a un mundo totalmente independiente, etc. Pero en realidad, siempre el que hace ese tipo de referencias es el yo. Y solo el yo es para sí mismo. El mundo no es para sí. O no puede referirse. Y el poder referirse tiene que implicar necesariamente un traspasar por el yo y para el yo. Entonces, el filósofo trascendental tiene que admitir que todo lo que es puede ser solo para un yo. Y lo que debe ser para un yo puede ser solo por el yo. El entendimiento humano común, que es empirista, que es dogmático, por el contrario, otorga a ambos, a yo y no yo, o en este caso a yo y mundo, una existencia independiente y afirma que el mundo existiría siempre aunque él no existiera. Bueno, esto ya es parte de la discusión de la doctrina de la ciencia. Lo que hay que mostrar ahora, dice Fichte, es cómo es que llegamos a la convicción de que existe un mundo fuera de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué existe un mundo fuera de nosotros? Existe un mundo fuera de nosotros porque actuamos, ¿no? Y actuar significa también, digamos, suspender o, como dice acá, reprimir, ¿no? Reprimir la actividad práctica, la actividad transformativa, en función de conocer el objeto. Y de atenerse a lo dado, ¿no? En función de conocer aquello que está dado. Y entonces, claro,
Si tenemos que llevar a la unidad todo este tipo de actividades, la actividad objetiva, la actividad transformadora, la actividad de autoposición, tenemos que referirlos a finalmente un yo último. Ese es el desafío propio de la filosofía trascendental, que lo que tiene que hacer es que, deducir, o sea, legitimar lo dado a partir de la propia actividad transformadora del yo. Kant dio algún paso en ese sentido, dice más abajo en los corolarios. Y entonces el idealista trascendental más coherente es el que va a dar cuenta justamente de la unidad de la actividad teórica y la actividad práctica a partir de justamente entender que en el fondo todo es actividad práctica y que la pasividad o el entregarse al conocimiento de objetos viene de la misma decisión del yo que inhibe, que detiene, que contiene, digamos así, su propia actividad, justamente para dejar que lo dado le informe o le genere una serie de datos, ¿sí? Pero al mismo tiempo que hace eso, justamente está determinándolo. O sea, conocer también implica categorizar, también implica situar espacio-temporalmente. Entonces, en ese sentido, el objeto no es solamente lo que se nos da. El objeto es la construcción de lo que se nos da con todo lo que el sujeto pone a la hora del conocimiento. Que eso es lo que marcó Kant claramente, ¿no? Y todo lo que el sujeto pone es la determinación justamente de ese objeto, que es lo que aparece en el segundo apartado del corolario. Ya estamos en la página 125 del texto. Ahí justamente lo que se muestra es esto. Se muestra que la actividad causal es infinitamente modificable, que el objeto también es infinitamente modificable y que finalmente, estamos en la 125, 1, 2, 3, cuarto párrafo, el ser racional no puede ponerse como operando sin ponerse al mismo tiempo representando, ¿no? Es decir, que el conocimiento y la transformación van de la mano, necesariamente. Necesariamente. Concluye este parágrafo 2, ya en la página 126, diciendo, bueno, podemos modificar infinitamente la forma o la figura de las cosas, pero bueno, sí vamos a tener una materia, ¿sí? Una materia, fíjense que la conciencia común atribuye como independiente de nosotros y la filosofía trascendental la deduce de la propia dinámica de la actividad, ¿no? Como lo dado entonces es en realidad un momento que, resignificado por la propia dinámica de la actividad transformadora, se muestra como puesto. Bien, entramos ahora en el segundo teorema, parágrafo 3. Veamos la formulación. El ser racional finito no puede atribuirse a sí mismo una actividad causal libre en el mundo sensible sin atribuirla también a otros, y por tanto sin admitir otros seres racionales finitos fuera de él. Fíjense la formulación. Por ahí a veces uno se pierde, pero la concatenación es importantísima. El parágrafo 2 es una consecuencia del parágrafo 1. ¿Sí? Es como una ampliación del parágrafo 1, la consideración de qué es el mundo para una filosofía trascendental. Bárbaro. Ahora el parágrafo 3 vuelve a conectar con el parágrafo 1, con el ser racional finito atribuyéndose una actividad causal en el mundo sensible. Libre y en el mundo sensible, ahí aparece el parágrafo 2. Pero fíjense el detalle, que no puede hacer eso, o sea, no puede hacer lo que dice el parágrafo 1 sin, y acá quiere decir, Fichte da un paso hacia atrás. Esta es una condición de 1.
¿sí? Sin atribuirle también a otros, o sea, sin admitir otros seres racionales fuera de él. O sea, no puede hacer la operación que dice uno y del parágrafo 1 y su consecuencia en el parágrafo 2 sin hacer esto. O sea, que esto es condición de aquello. ¿Sí? Admitir y atribuir la misma actividad causal a otros seres racionales es condición de la propia atribución de actividad causal transformadora del mundo. Es decir, que estamos retrocediendo en condiciones. Avanzamos en el texto, retrocedemos en condiciones. Tengamos muy presente este punto porque, claro, la demostración es barrosa, ¿no? O borrosa, no sé, como quieran. Es empantanante, ¿no? Es complicada, porque Fichte ensaya un primer camino que no va a ningún lado, ¿no? Es decir, tenemos que unificar o encontrar la instancia de unificación de la conciencia, del concebir. Y claro, siempre hay una instancia anterior, ¿no? O sea, puede caer, si la conciencia supone una conciencia de, que supone una conciencia, que supone una conciencia, estamos en una suerte de regresión al infinito y nunca encontraríamos la unidad, ¿no? Cada momento del concebir está condicionado por el anterior y por el anterior y por el anterior, y así iríamos al infinito, pero no tendríamos nunca, en esa progresión al infinito, la unidad del todo. Esto queda claro recién en el punto 2 de la demostración, ¿no? Que empieza el fundamento de la imposibilidad de explicar la autoconciencia sin presuponerla ya como autoexistente, residía en que para poder poner su actividad causal, el sujeto de la autoconciencia tenía que haber puesto ya antes un objeto, ¿no? Es decir, en la dialéctica sujeto y objeto no salimos nunca más de qué está antes, si uno y otro, es como el cuento del huevo y la gallina. Necesitamos presuponer una unidad fundante. Y en esa unidad fundante, la actividad causal transformadora tiene que mostrarse inescindible con el objeto. ¿Sí? Necesariamente entrelazada con el objeto. No como algo separable, que se pueda separar y ver cómo, qué está primero, digamos. Si qué está primero no vamos a encontrar nada. Según Fichte, acá es la 128 al medio, termina la demostración y prosigue el análisis. Para nosotros todavía no quedó clara, o sí, no sé, por ahí para ustedes sí, para mí no quedó clara todavía la demostración en esta instancia. Es decir, que el análisis debería mostrar esta inescindibilidad entre la actividad causal y el objeto. ¿Dónde se da? ¿En qué instancia se da eso inescindible? En algo que se llama exhortación. La Aufforderung, el llamado, la invitación. ¿Sí? Exhortación tiene cierta ambigüedad. Es como un llamado, pero es algo más. Es vinculante, digamos, ¿no? La exhortación no es un llamado a la nada, sino que es un llamado que tiene que conmover, digamos, que pide una respuesta de alguna manera. Y una no respuesta sería como un no reconocimiento de ese llamado. ¿Por qué entonces hay una unidad entre una cosa y otra? Bueno, justamente por lo siguiente, porque la exhortación es como una apelación, y decía, implica cierto compromiso, cierta exigencia al otro, ¿no? A una consideración, a una respuesta racional, pero el otro, el que responde, el exhortado, lo hace desde una libre autodeterminación.
¿no? Entonces acá se dan las dos cuestiones centrales. Hay un objeto orientado, pero también hay una decisión libre en esa orientación. Y justamente la exhortación tiene ese carácter de apelar a la libertad del otro, de apelar a la libertad y a la racionalidad de ese otro en el hecho mismo de la exhortación. Entonces, la exhortación, que es el meollo de esta cuestión, siempre, por más orientada que esté, ¿no? ¿Qué sé yo? La pregunta, ¿sos vos? Es muy, bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Pero sí, ¿qué voy a responder? Sí, soy yo, claro. ¿No? Por más orientada que esté, por más como segmentada hacia una respuesta muy, muy específica, eh, siempre tiene o siempre supone la autodeterminación del exhortado en la respuesta, ¿no? Entonces acá es un poco difícil el texto de Fichte, pero hay que tener en cuenta siempre estas dos dimensiones. Hay un emisor y un receptor. Después vamos a darle un poco más de color a qué significa, de qué está hablando Fichte acá. Pero créanme, está hablando de emisor y receptor. Y el emisor, el exhortador, digamos, y el exhortado, eh, lo que supone siempre es digamos, la racionalidad del exhortado, que justamente por ser tal, tiene la autodeterminación en la respuesta. O sea, la respuesta a la exhortación es una mostración de incluso la no respuesta, dice Fichte. ¿No? Si uno dice, bueno, estoy obligado a decir tal cosa porque no me queda más opción que decir que sí, en esta pregunta que decía recién, pero claro, podría no decir nada. O podría decir una mentira también, digamos. Podría. Ese podría está marcando una esfera de libertad. Y ese podría está marcando que hay una autodeterminación a decir la verdad. En este caso, decir sí, sí, soy yo. Con lo cual, el esquema emisor receptor o exhortador exhortado supone que hay una racionalidad compartida, que hay un conocimiento compartido, porque el exhortado entiende el mensaje, y que hay también una apelación a la libertad. Justamente por esta apelación es que se despierta, digamos así, la autoposición o la autodeterminación. Pero claro, fíjense, la autodeterminación se está despertando en este desarrollo de Fichte a partir del llamado del otro, no a partir del sí mismo. Esto es muy interesante porque está revelando que hay un entramado social de reconocimiento que es condición para que el individuo se autodetermine, se autoponga y se autoperciba como un ser libre. Esto es impresionante. Y está sucediendo en estos párrafos bastante extraños en algún punto y confusos, si ustedes quieren, pero es lo que está argumentando Fichte. Veamos un pasaje de la 131, ¿no? En el anteúltimo párrafo. Pero si debe suceder esto, ante todo debe comprender y concebir la exhortación, ¿no? La invitación implica esto, un poder comprender y concebir. Y entonces cuenta para eso con su conocimiento previo. La causa de la exhortación puesta fuera del sujeto tiene que suponer al menos la posibilidad de que él mismo pueda comprenderla y concebirla, pues de otra manera su exhortación no tiene fin alguno. Es decir, si la exhortación tiene un determinado fin, es que supone la racionalidad, la inteligencia, la comprensibilidad del otro lado. Y viceversa. Si es racional la exhortación, se supone claramente que su propio emisor es un ser racional. Salteo un poco para abreviar y no extendernos demasiado. Fíjense cómo cierra Fichte antes de los corolarios de este parágrafo,
¿no? Aquí tenemos el caso descrito, la causa de la influencia sobre nosotros no tiene otro fin, sino que la conozcamos como tal, entonces un ser racional tiene que ser admitido como su causa. Ahora está demostrado lo que debía demostrarse. El ser racional no puede ponerse como tal a menos que tenga lugar sobre él mismo una exhortación al actuar libre. Pero si sobre él mismo tiene lugar tal exhortación al actuar, entonces tiene que poner fuera de él necesariamente un ser racional como la causa de dicha exhortación. ¿Sí? Fíjense acá de nuevo cómo él está retrocediendo en las condiciones de posibilidad. Bien, en los corolarios hay, bueno, es muy claro, el texto es hermoso, o sea, mucho más contundente que la parte pantanosa que veníamos señalando hasta acá. Hay dos maneras básicas de entender esta cuestión de la exhortación y del necesario reconocimiento que plantea Fichte. Por un lado está el lenguaje, ¿sí? Y por otro, que esto que lo sugeríamos ya, lo del lenguaje, con el tema de emisor y receptor. Y conocimiento compartido en ese caso sería el código. Por otro lado, está la cuestión de la educación, que es lo que va a aparecer acá, ¿no? Cómo la exhortación a la espontaneidad libre es lo que se llama educación, dice en el segundo párrafo del corolario. Bueno, este texto es más fácil ya, por ende no lo vamos a leer, pero pueden ver que el ser humano no se hace solo, el ser humano se hace en la relación con los otros, como ha quedado claro, y justamente se puede atribuir una causalidad a sí mismo porque y gracias a que es exhortado, ¿no? Exhortado. Y en la segunda parte, de nuevo, también el carácter propio de la humanidad es esta libre acción recíproca mediante conceptos, un dar y recibir conocimientos libre y espontáneamente, tema que ya aparecía de hecho en las primeras obras de Fichte que mencionamos en su momento, las obras jurídicas y sociales, la reivindicación, la contribución y el destino del sabio. Ya ahí aparecían todas estas cuestiones. Bien, el parágrafo 4 no lo incluimos, tiene también su complejidad. Vamos simplemente a mencionarlo y vamos a señalar algunos pasajes. La formulación, el ser racional finito no puede admitir otros seres finitos fuera de él o fuera de sí, sin ponerse como manteniendo con ellos una relación determinada que se llama relación jurídica. Acá falta la palabra jurídica y de él y de sí, bueno, un detalle de la edición. También, ¿no? Acá lo que está yendo es más para atrás todavía, Fichte, diciendo, bueno, para que pueda haber una exhortación y un libre, como decíamos recién, dar y recibir conocimientos, una libre acción recíproca mediante libertad, es necesario que los seres se reconozcan mutuamente como iguales, como pares, no como seres sometibles. ¿Y cómo se reconocen como seres libres, iguales, pares? Bueno, a partir de un trato, ¿no? De un trato en el sentido de un modo de tratarse, un modo de actuar, ¿no? No trato en el sentido de pacto, sino que en el trato cotidiano se da esto, esta libertad e igualdad simultáneas. El modo de tratar. Claro, el problema es quién trata como libre primero, ¿no? Dice Fichte. Porque el que trata como libre obliga supuestamente al otro a que también le responda como ser libre, de la misma manera. ¿Y quién va a ser el primero que haga esto, no? La relación entre seres libres entre sí, estoy leyendo 137 abajo, es por eso la relación de una acción recíproca mediante la inteligencia y la libertad. Ninguno puede reconocer al otro si ambos no se reconocen recíprocamente, y ninguno puede tratar al otro como un ser libre si no se tratan así los dos recíprocamente. Es decir, supone la reciprocidad de las partes, supone la libertad,
en cada una de ellas, pero claro, genera un círculo. Y en ese círculo no se puede resolver quién es el que reconoce y trata primero. Tampoco se puede resolver, y este es el gran problema de la reciprocidad, que se mantenga, ¿qué garantía hay de que se mantenga el vínculo y la obligación? Bueno, y a partir de acá es donde él va a seguir toda la cuestión del derecho, la ley de coherencia, ¿no? Si me tratan como ser libre, tengo que responder como ser libre, ¿no? Sometiéndolo. Y la comunidad de conciencia, de donde todos tenemos esa ley jurídica y vamos a respetarla. Pero estas son cuestiones que van más hacia lo que viene después de lo que vamos a ver con los parágrafos 5 y 6, que es la cuestión de la comunidad jurídica. Lo importante y lo que hay que destacar es que la individualidad del ser libre se construye a partir del trato recíproco, a partir del reconocimiento recíproco, y no solo de manera unilateral, sino que es una reciprocidad que involucra a todos los seres finitos que comparten una misma comunidad. Y si comparten una misma comunidad tendrán que, obviamente, atener a esta cuestión de la libertad y la limitación de la propia libertad en esta función de reciprocidad conjunta. Bueno, para cerrar entonces, para redondear un poco lo que venimos diciendo, es importante tener en cuenta entonces que para Fichte hay una suerte de prioridad de la comunidad a partir de la cual se va a entender el ser racional finito. Y justamente ese ser racional finito como individualidad, como persona, va a aparecer en toda su dimensión o su determinación con la teoría de la corporalidad. Ahí es donde efectivamente el ser racional finito encuentra carne, realmente se encarna en un cuerpo, ¿no? En el sentido de cuerpo físico, cuerpo vivido. Pero lo que hay que entender entonces de este desarrollo es que no puede haber individualidad si no es a partir de una reciprocidad. Y esa reciprocidad denota que esto que aparece en el corolario del parágrafo anterior, ¿no? Que si hay un ser racional es porque hay muchos, no hay uno solo, nunca hay uno solo. Siempre hay muchos. Y a partir de muchos se construye la individualidad. Leo un último fragmento, ¿no? Que dice: el concepto de individualidad es, en la manera indicada, un concepto recíproco, esto es, que solo puede pensarse en relación con otro pensar y está condicionado según la forma por el mismo pensar. Él es posible en todo ser racional solo en tanto que es puesto como cumplido por otro. Nunca es por consiguiente mío, sino según mi propia confesión y la confesión del otro, mío y suyo, suyo y mío. Un concepto común en el que dos conciencias se reúnen en una sola. El mío y el suyo o el tuyo son derivaciones, digamos así, son distinciones dentro de un concepto común, y este concepto es la comunidad. Y justamente porque hay comunidad vamos a poder darnos cuenta que esa comunidad tiene que tener una ley jurídica que garantice el sostenimiento, digamos así, la continuidad del trato recíproco entre seres libres e iguales. Todo esto es muy interesante, es muy armonioso, ¿no? Es muy... hasta ahora nos llevamos bien. Obviamente para el derecho después van a aparecer los problemas que no vamos a ver en esta selección de textos, pero que tienen que ver con, y bueno, ¿y qué pasa si hay alguno que, sabiendo que el otro es libre, decide igualmente tratarlo como cosa o tratarlo como algo sometible, subyugable? Bueno, ahí se rompe esa presunta coherencia y reconocimiento de la ley común y aparecen toda una serie de consecuencias que van a derivar en otras cuestiones que no vienen al caso, pero que son parte del desarrollo problemático que hace Fichte en este texto. En la próxima clase seguimos con la cuestión de la corporalidad
parágrafos 5 y 6.